Dios, qué bueno que te conectas con la gran familia de Piedras Vivas. Sé que será un tiempo de edificación tanto para tu casa como para tu vida. Bienvenidos. Saludos y bendiciones. Qué bueno que nos podemos conectar hoy. Un sábado más que ha hecho el Señor. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Porque hoy, 1 de octubre 2022, hoy 6 p.m., podemos conectarnos y podemos ser edificados mutuamente en Piedras Vivas. Bienvenidos, te habla Luis González. Es un honor, es un privilegio el poderte saludar, el poderte conocer en este medio. Soy el pastor de esta hermosa comunidad de Piedras Vivas y te doy la bienvenida. Si es la primera vez que nos visita, bienvenido. Si no tienes un lugar donde ser edificado, puedes hacer de este lugar tu casa. Es una familia que se compone de mucha gente hermosa de diferentes partes, desde Puerto Rico, Colombia, Estados Unidos, en fin, una iglesia que no tiene paredes, que sí, ya pronto estamos en el local, ¡woohoo! Pero una iglesia que no tiene paredes, sino que está siendo edificada corporativamente en Cristo Jesús. Te invitamos a que si tienes el interés de estudiar la escritura de una manera seria, de una manera práctica y en familia, puedes unirte a nosotros todos los jueves en la experiencia de Casas Vivas, una experiencia donde estamos aprendiendo a Cristo corporativamente. Este próximo jueves vamos a tener una serie titulada Entre el Evangelio y la Ansiedad. Estará con nosotros el pastor Raúl Avilés, la pastora Yajaira Gómez y estará con nosotros también la pastora psicóloga Lismari Álvarez, también la pastora Yajaira Gómez es psicóloga y pastora, y estaremos hablando acerca de una espiritualidad emocionalmente sana, que nos habla acerca la Biblia, acerca de la ansiedad y cómo el anuncio del evangelio brinda respuestas ante la ansiedad y el pánico. Si usted ha enfrentado esto, o conoce de alguien que puede ser edificado, este próximo jueves por Zoom, completamente gratis, usted se conectará y usted tomará estas clases, esta serie que se estará dando desde el próximo jueves en adelante. Así que no se lo pierda, forme parte de esto. El último anuncio: si usted desea ser parte de los hermanos que generosamente están aportando a través de sus ofrendas, puede hacerlo. Ahí los líderes están poniendo el número el cual usted puede ofrendar, dar su generosidad. No estamos pendientes al bolsillo de la gente, sí al corazón. Sabemos que hay una inversión. Estar aquí frente de ustedes, detrás de estas cámaras, es una inversión y no se hace posible solo. Así que usted también se puede convertir en uno más de estos colaboradores hermosos que se han unido a creer al Señor en tiempos extraordinarios y de edificación. Si quieres que oremos contigo y por ti, podemos orar. Claro que sí. Dejamos los números de teléfono ahí para que usted pueda comunicarse. Bueno, dicho esto, vamos a continuar con la serie titulada Edifiquemos. Esta vez vamos a la tercera parte. Hemos tomado la historia de Nehemías y quiero ser breve con esto, pero quiero dejarte unos puntos en esta tarde que considero son bastante puntuales. Vamos a leer Nehemías capítulo 2, versículo 17 al 18 y dice: le dije pues, Nehemías, vosotros veis qué mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces le declararé cómo la mano de Dios, les declaré cómo la mano de Dios había sido bueno sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y ellos dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así
esforzaron sus manos para el bien y comenzaron a edificar. Padre, te doy gracias por este tiempo en el que tú nos concedes, permites conectarnos, Señor, tal vez en vivo con los que nos están mirando y luego tal vez grabado, como sé que mucha gente lo ha hecho así. Te pido, Señor, como siempre, que traigas luz por tu espíritu. Lo único que deseo hacer es, como la vasija que soy, expresar el tesoro que hay dentro, quien es Cristo en nosotros. Gracias te doy por lo que hiciste en tu Hijo y por lo que seguirás haciendo por medio de la expresión de Él, en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, vamos a empezar diciendo lo siguiente. Nehemías fue llamado a servir a Dios en un momento en el que el pueblo de Israel estaba anodado de lo que le estaba sucediendo. Ellos estaban empezando a recuperarse de la tragedia de la deportación y del exilio. Ellos habían sido vencidos primeramente por los babilonios y posteriormente habían sido vencidos por los persas. Habían sobrevivido como un pueblo sometido, privado tanto de su rey como su identidad nacional y hasta de sus principios espirituales. El exilio no les había indispuesto de tierra, de templo, y parecía que el tiempo del profetismo parecía ser lejano. Ahora que muchos habían regresado de Judea en esa realidad, se veía una imposibilidad de poderse recuperar, ya que las murallas estaban en el suelo, las puertas estaban derribadas, todo estaba colapsado. Esa es la irrealidad de lo que podrás ver en la historia de Nehemías. Pero hay unos aspectos muy puntuales que hoy deseo en avanzada aportarte a ti en cuestión de lo que podemos aprender sobre esta realidad y sobre lo que hemos aprendido, lo que estamos leyendo en el capítulo 2. Vamos a considerar lo siguiente. Cuando usted va al capítulo 2, hay algo que ocurre antes del versículo que nosotros vamos a leer, leímos, perdón. Y es que dice y que Nehemías tarda 3 días o toma 3 días de descanso. Podemos ver entonces que había una necesidad física en la vida de Nehemías y vemos cómo este resuelve el asunto del cansancio. Todo se solucionó descansando. El viaje le había durado 4 meses y la fatiga acumulada era un lastre y recuperarse era cuestión primordial. ¿Escuchó bien? Antes de Nehemías decirle a con quienes estaba en ese momento preciso, con quienes él había comunicado la tarea de la edificación de Jerusalén o de las murallas y las puertas, él toma 3 días de descanso. Él toma algo como primordial. Tenemos que descansar luego de una faena como la que hemos tenido. Y esto lo que nos lleva es, en el versículo 11, usted lo puede leer, que Nehemías espera 3 días antes de hacer cualquier otra cosa. Y esto es el primer punto que quiero dejar. Anote por ahí. Lo que podemos aprender en esta jornada de edificación, los que estamos edificando según el propósito eterno, porque tal vez decimos, no, esa es la historia de Nehemías, cómo reconstruye unas murallas, cómo se levanta unas puertas, cómo una nación que está desesperanzada llega a la esperanza, pero cómo nosotros edificamos en un tiempo en el que también hay esperanzas caídas, donde hay ruinas en la vida, donde todo lo que existía ahora no está, no hay la seguridad que antes había. Cualquier cosa puede entrar, cualquier cosa se puede filtrar, donde tenemos matrimonios susceptibles, tenemos demasiadas cosas que nos vienen ocurriendo, no solamente matrimonios, están enfrentando sus propias desesperanzas. ¿Y qué es lo que nos propone esta historia? ¿O qué de Cristo podemos ver a través de esto? Porque tenemos que ver cada historia viéndola desde el marco de cómo Cristo ha sido entretejido en medio de ellas y cómo puedo ser edificado a través de la misma. Y lo que nos muestra este espacio, apunta el punto número 1, es que el agotamiento imposibilita el progreso. Lo voy a volver a repetir. El agotamiento
imposibilita el progreso. No sé qué áreas se pueden estar edificando en tu vida por medio de la vida de Cristo, pero tú no puedes, ni yo puedo edificar absolutamente nada agotados en el camino. ¿Por qué? Porque el agotamiento imposibilita el progreso. Es la razón por la cual el mensaje motivacional no te llena ni te satisface, porque el mensaje de superación personal lo único que te está diciendo a ti: utiliza tus energías, utiliza tu capacidad y tu habilidad para lograr las cosas, pero cuando llegas a la mitad del camino, la motivación no es suficiente para poderte avanzar en aquello a lo que el Señor te ha llamado a hacer, y simplemente terminas agotado, y al terminar agotado no puedes progresar. ¿Por qué? Porque el agotamiento imposibilita el proceso. Y quiero que sepas algo: nada más desgastante que querer iniciar un proyecto con alguien sin fuerza. Usted no hay nada más drenante que tratar de iniciar un proyecto, en este caso edificación de nuestras vidas, con personas que no tienen fuerzas. Y hay personas que se pueden identificar con esto y pueden decir: pastor, yo sé de lo que usted me está hablando, porque yo intenté por mis fuerzas tratar de restaurar el matrimonio, pero la otra parte no tiene las fuerzas como para que esto funcione. Tal vez no hay fuerzas para poder manejar los asuntos de casa. Tal vez no hay fuerzas para hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque el agotamiento imposibilita el progreso. Y siempre es desgastante tratar de iniciar algún proyecto o algo que el Señor te ha puesto conforme a su eterno propósito, y que te encuentres sin fuerzas, y peor aún, que las personas que estén a tu alrededor tampoco tengan la fuerza para poder continuar hacia adelante. Solo imagínate a un pueblo cansado y a Nehemías abrumado tratando de reconstruir. Solamente imagínate eso. Nehemías se tarda 3 meses, llega allí cansado y dice: vamos a edificar. No tiene fuerzas, y lo que va a pasar es que Nehemías, a mitad de camino, el esfuerzo va a ser tal que no va a poder terminar la obra, no va a poder terminar el asunto. Y me parece muy puntual, porque hay personas que ya están cansadas y dicen: no quiero dar otra oportunidad porque no tengo las fuerzas para poderlo realizar. El punto aquí es: ¿en quién estamos descansando en medio de nuestros agotamientos de la vida? ¿En quién estamos descansando en medio de los agotamientos de la vida? A veces pensamos que haciendo las cosas vamos a recibir la motivación suficiente para poder recuperar fuerzas. Pero vamos a ser honestos. Solamente imagínate que esa fuera la mentalidad de Nehemías. No, hermano, no se preocupe, que nosotros estamos trabajando en la obra del Señor. ¡Aleluya! El Señor es mi fuerza. La realidad es que el Señor es tu fuerza, pero la realidad también es que el Señor es tu descanso. Y la única forma en la que Él puede fortalecerte es que aprendamos a descansar en Él. Lo voy a volver a repetir. La única forma en la que podemos descansar, tener fuerza, ser fortalecidos, es descansar en Él. El problema es que no estás descansando lo suficiente y pretendes que haciendo lo que haces serás efectivo. Quiero decirte algo: lamentablemente algunos tienen el evangelio como un asunto de estar en una trotadora, donde se trata de correr y correr y correr sin avanzar a ningún lugar. Imagínate a un pueblo cansado, a Nehemías abrumado tratando de reconstruir. Pero ahora imagínate el anuncio del evangelio con un Cristo abrumado por estar en el madero. Imagínate eso. Ahora bien, todo proceso, otro punto que quiero que consideres, en lo que se puede ver en el capítulo 2 de Nehemías, todo proceso de edificación se inicia con descanso. ¿Lo escuchó? Todo proceso de edificación se inicia con descanso. Si hablamos del evangelio
y no nos proporciona primero descanso, eso nunca fue evangelio. Nehemías descansa porque él ya sabía que Dios tenía todo provisto. Pero nosotros, la iglesia, descansamos porque sabemos que ya Dios se proveyó en su Hijo todo lo necesario para que nuestras vidas fueran reconstruidas, renacidas, manifestadas en una nueva creación por medio de su obra. ¿Escuchó eso bien? La iglesia descansamos porque sabemos que ya Dios se proveyó. Nehemías en la sombra, en aquel momento, tiene un tiempo de descanso porque él sabe, Dios se ha provisto. Dios tiene esto en control. ¿Cómo tú lo sabes, pastor? Lo va a ver más adelante. La realidad es que nosotros no podemos descansar en aquello a lo que nosotros simplemente no estamos conociendo. La realidad es que necesitamos entender que para poder edificar, primero hay que descansar. Y esto rompe con nuestra mentalidad porque nos enseña, y ojo con esto, no es que el descanso es ser perezoso, apático, ser una persona que no es productiva. Descansar nos hace recuperar fuerzas para poder continuar la jornada y hacer los asuntos que nos compete realizar. Pero ¿cómo es posible que podamos edificar en algo en lo cual no tenemos fuerza para hacer? ¿Cómo nosotros podremos edificar asuntos si primero no estamos descansando en que Él es todopoderoso, soberano, Dios fiel y tiene todo bajo control? Nehemías comprende que esto se trataba de un proyecto de cooperación. En primer lugar, Nehemías sabe que esto es un proceso de descanso, que para poder trabajar eficazmente debe descansar. Él entiende que antes de cualquier edificación hay que descansar. La iglesia debe de entender que es en el descanso donde nosotros podremos ser efectivos en la tarea que el Señor nos ha encomendado. No hay nada más peligroso que querer hacer las cosas sin tener las fuerzas para poderlo realizar. Cuando no tenemos las fuerzas, tratamos de impresionar a otros, mostrándole lo capaz que puedo ser, cuando lo que estoy haciendo es lastimándome más por dentro, aunque esté aparentando estar avanzando por fuera. En el área deportiva se requiere de descanso. En el área de la construcción se requiere de descanso. En nuestra vida en Cristo se requiere de descanso en Él para poder edificar como corresponde. Nos hemos enfocado tanto en hacer y en hacer, que se nos ha olvidado en ocasiones el ser. Pero ese no es el tema de hoy. Así que toda edificación, para que se dé efectiva, requiere de descanso. Es importante. ¿Cómo Nehemías como líder va a comenzar algo abrumado y cansado? Y esto no está en la temática. Y esta ha sido la problemática que hemos tenido hoy. ¿Por qué nuestros jóvenes desisten del ministerio? ¿Por qué piensan que el ministerio puede ser lo peor que les pueda pasar? Conversaciones, he podido escuchar personas que dicen, es demasiado la exigencia, es demasiado el peso para servir a Dios, y yo les soy honesto, pastor, apenas tengo fuerza para lidiar con esto. No creo que pueda lidiar con seguir al Señor con tanta demanda que se expone. Peor aún, podemos escuchar desde las plataformas a la gente decir, el ministerio es cosa seria, el ministerio es terrible, en el ministerio uno sufre. ¿Quién rayos desea ministerio? Cuando lo que vemos es gente que está agonizando y después dice, pero gloria a Dios que nos tiene aquí. La realidad es que a veces pensamos que es como, decimos,
caramba, esta persona es masoquista, tú sabes. Y este Dios es un tirano, que su servicio a él conlleva esto. Señores, yo no quiero servir a un Dios tirano y yo no quiero someterme a algo que me está fastidiando la existencia. Y suena fuerte esta expresión, pero la realidad es que el verdadero, el evangelio verdadero te lleva al descanso. Una correcta edificación primero te lleva al descanso, te lleva a la realidad de lo consumado, te lleva a la realidad de lo que ya eres, te lleva a la realidad de lo que ya Dios se proveyó, te lleva a la realidad de que Dios está en el control del asunto. Pero cómo nosotros pensamos y queremos que algo ocurra en nuestra generación si lo que le proyectamos es una calidad de ministerio cansado, abrumado, deschavetado, harto de la vida. Decimos, el ministerio me hizo perder el matrimonio, el ministerio me hizo perder a los hijos, por culpa del ministerio he perdido hasta la salud. No, mis hermanos, es cierto que por el evangelio muchas cosas han sucedido, pero el evangelio, entre todo lo que es descanso. El evangelio trae descanso y la gente puede trabajar desde esa realidad. Jesús mismo, llegando a la tierra, era un hombre que descansaba. De repente lleva a los discípulos aparte, les da de comer y los pone a descansar. Hasta Jesús entendía la necesidad del descanso. De hecho, él mismo dijo, uno mayor que el sábado, uno mayor que el día de reposo es. El sábado no es el día que guardamos para reposar. Es que estamos en Cristo, estamos en descanso. Ojo aquí, que nosotros nos reunimos los sábados y no es porque estamos guardando algo, es porque estamos guardados en alguien y nos podemos reunir domingo, lunes, martes. Ese no es el problema. El asunto es, ¿estás entendiendo en quién es tu descanso? ¿Cuál es la fuente de tu descanso? Y esto, Nehemías, en la sombra lo podemos aprender. Nehemías, antes de empezar cualquier tarea, descansa. Pero hay algo que continúa haciendo Nehemías, porque no me quiero quedar en esta área del descanso. Nehemías comprende que se debe descansar, pero también que este proyecto de edificación se hace de manera corporativa. Nehemías necesitaba una inspección conjunta de las puertas, de las murallas, para poder dividir el trabajo y calcular el personal y el material necesario para llevar a efecto lo proyectado. Y ahora era el momento de asegurarse la colaboración en grupo, y él sabía que una colaboración en equipo era necesario. Diga conmigo, necesito descansar para edificar. Necesito aprender a colaborar corporativamente. Diga conmigo, necesito edificar, descansar para edificar. Y número 2, necesito colaborar corporativamente. Esta tarea de la edificación desde el propósito de Dios se da desde lo corporativo y no desde lo individualista. Usted no puede hacer las cosas por sí solo. Dígame a eso, diga ouch. No podemos hacer las cosas por sí solos. De hecho, usted no ha aprendido lo que ha aprendido y usted no está aquí porque usted lo ha hecho todo solo. Usted sabía que usted es el cúmulo de información buena y no tan buena, que ha sido el cúmulo de gente que a su lado ha colaborado de alguna manera directa o indirectamente en su vida. Usted no está haciendo las cosas solo. Siempre ha habido algún factor externo que de alguna manera, directa o indirecta, lo ha formado y lo ha llevado hasta donde usted está hoy. No podemos trabajar solos. Esto no se trata de hacerlo solo. ¿Por qué? Porque habían enemigos potenciales que podían oponerse al proceso de la edificación, y esa era la razón principal para Nehemías para construir y edificar de una manera corporativa. Aleluya.
Y es la realidad. Para edificar debo descansar, y para edificar no puedo hacerlo solo. No se puede edificar nada, mi gente. No hay nada peor que tratar de trabajar una persona que quiere hacer todas las cosas sola. Yo lo sé. Yo sé cómo se hace. Yo sé eso. Yo lo sabía. Ya uno tiene hasta miedo a hablar con la persona porque tú dices, no le voy a decir nada porque esta persona siempre dice que sabe las cosas. ¿Usted lo ha escuchado? Eso yo lo sé. Eso ya yo lo sabía. Entonces el problema es que si sé, ¿por qué no estoy haciendo aquello que sé? Porque si lo que sé no lo aplico, entonces quiere decir que no aprendí lo que digo saber. ¿Se entendió esa jeringosa? Si lo que yo digo saber no lo aplico, no lo sé. Simplemente lo escuché. Porque lo que se sabe, se hace. Y usted escucha gente, yo lo sé. Yo sé que tengo que cambiar. Yo sé que esto tiene que darse de diferente forma. Yo sé que estas cosas no machan en mí, pero ¿quién te mete las manos? ¿Qué personas pueden trabajar contigo alrededor de ti? ¿Cómo podemos funcionar si todo te lo sabe? Eres intocable. Y Nehemías entiende, yo estoy descansando, pero esto no lo puedo hacer solo. Tengo y necesito un equipo para poderlo realizar. Yo no puedo ver progreso en mi matrimonio yo solo haciéndolo. ¿Se entiende o no se entiende? Necesito la cooperación. La iglesia funciona corporativamente. El evangelio no se va a anunciar porque tú eres el apóstol Siete Fuegos y porque es la iglesia más grande y es porque él es el influencer más violento. No. Ni porque tenemos las tácticas ni las herramientas más brutales que jamás se hayan visto. No. La iglesia fue creada para trabajar desde lo corporativo. Nehemías entendía que ninguna tarea se podía hacer por sí solo. Él necesitaba la colaboración. Él necesitaba trabajar corporativamente. Esto lo enfocaba a él a realizar lo que a él le competía y que otros pudieran hacer lo que otros eran efectivos en hacerlo. Ay, Dios mío, Dios mío. Nehemías no está queriendo acapararlo todo para hacer todo. No. Él está entendiendo que hay gracias en los demás, que hay habilidades y capacidades que los demás pueden utilizar para la restauración de las murallas y de las puertas. Él está allí con un grupo de personas que él entiende que corporativamente cada uno, según la medida que ha recibido, puede funcionar. La iglesia es así. La iglesia podemos aprender de Nehemías, que nosotros no trabajamos de una manera, ¿cómo se llama? Dije la palabra y se me olvidó ahora mismo, individualista. La realidad es que no somos así. El Espíritu ha dado dones y hay gracias. No todo el mundo habla como tú, no todo el mundo predica como tú, pero todos somos necesarios en esta etapa de la edificación. Yo no puedo hacerlo solo. Hay cosas en las cuales yo no soy efectivo que tal vez mis hermanos de más al frente sí lo son. Eso no los hace mayores a mí, ni yo mejores a ellos. Eso simplemente nos hace iguales en cuanto a la tarea de la edificación. Esto es corporativo, esto es hasta que todos lleguemos. Esto no es alguien lo está entendiendo. De Nehemías podemos aprender que hay que descansar y que hay que hacerlo corporativamente. We can't do it alone. We can't do it alone. ¿Sabe? Eso no existe en el reino. Hay otra cosa que hace Nehemías. Punto número 3. Es que Nehemías no se comunica con nadie y no comunica todas sus intenciones, salvo a los que él había acompañado, a los que le habían acompañado en esa labor de peritación. Lo voy a volver a repetir. Cuando Nehemías va, Nehemías no le cuenta a todo el mundo lo que él va a hacer, solamente a salvo a los que le acompañaban en esa labor de peritación. ¿Qué podemos aprender nosotros de esta historia? Algo se aprende. Escucha esto. Ponga por ahí el otro punto. Si algo podemos aprender dentro de la edificación y dentro de esta historia, es que
para edificar según el eterno propósito, es imposible que nosotros le deleguemos a gente carnal una tarea espiritual. Oh my God. Quien no tiene pericia para edificar, la tiene para desanimar. Esto no te hace orgulloso, esto no te hace selectivo y exclusivo de la gente. Pero esto sí te lleva a hacer las cosas con pericia. No todo el mundo sabe edificar. No todo el mundo está en la disposición de edificar. Y quien no tiene pericia para edificar según el propósito, tendrá pericia para desanimar a aquellos que están trabajando según el propósito eterno. ¿Escuchó eso? Nehemías no le dice a todo el mundo, solamente a aquellos a los que estaban con él, aquellos a los que edificarían según la pericia que ellos tenían. Es devastador darle a un carnal una tarea espiritual. Si algo pudiéramos aprender aquí, es que tú no le puedes delegar a un carnal un asunto que tiene que ser trabajado por el espíritu y en el espíritu. El carnal te va a desanimar. El carnal va a buscar 20,000 excusas. El carnal siempre va a tener el dedo señalador. El carnal nunca va a restaurar. El carnal siempre va a hablar de lo que no hay, de lo que no se hizo, de lo que no se logró, de lo malo que está trabajando fulano, de lo que no está haciendo sutano, porque si hubiera sido yo lo hubiera hecho de otra manera. Si hubiera sido yo el pastor, el líder, yo no hubiera trabajado aquí. Ese es un desastre porque yo no estoy haciendo esto aquí. Una persona carnal es aquel que dice, no, yo soy el líder y soy el que soy, y si las cosas no se trabajan como yo quiero, las cosas se van al piso, y esa es la razón por la cual la gente no se mueve ni no trabaja. No es porque no quieran hacerlo, sino porque él ha puesto su imagen muy en alto y ha dicho, no, para que ustedes puedan edificar, tienen que superar la imagen mía que yo he levantado, yo mismo la he levantado para que ustedes puedan hacer algo. Pero bendito Dios en Cristo, que la vida en el reino y en el espíritu no es de esa manera. Tú tienes que entender que esto es de descanso, que esto es corporativo y que esto es un asunto del espíritu. Aquí no podemos nosotros venirnos a creer que este asunto se trata de yo manejar las cosas como bien me parezca. No, para edificar es necesario. Voy a decir algo acá, no está en el escrito. Esa es la razón por la cual a veces los matrimonios no echan adelante, porque le han ido a buscar la consejería a un carnal tratando de resolver un asunto espiritual. Y queremos que un carnal nos venga a hablar verdades espirituales y que venga una manifestación espiritual y una transformación espiritual con un carnal que lo único que está haciendo es manejando un asunto carnal, espiritual, de una manera carnal. ¿Por qué hoy se nos hace difícil restaurar a la gente? Pablo lo dijo a los Gálatas 6. Si algún hermano es sorprendido en algún pecado, ustedes los espirituales, edifíquenle, levántenle, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Pero es que no le podemos dejar esa tarea de restaurar con espíritu de mansedumbre a un carnal. El carnal va a decir, se escocotó, yo lo sabía. Es que eso no tenía fe, esa es la realidad. No le delegues a un carnal una tarea espiritual. Si tu asunto en tu casa es de carácter espiritual, no vayas a consultar a gente carnal. La gente carnal tiene opiniones y las opiniones son muchas. Las opiniones son como las narices, todo el mundo tiene una. Pero cuando tú deseas que un asunto del espíritu pueda ser trabajado desde el orden espiritual, tú necesitas gente del espíritu que trabajen espiritualmente el asunto para que se pueda resolver. Eso es la realidad. De esto podemos aprender de Nehemías. Nehemías sabe cerrar la boca y no contarle a todo el mundo. No es porque él está siendo selectivo. Pudiéramos entonces llevarlo a este contexto. Él sabía que había gente que tenía la capacidad de entender y escuchar lo que se tenía que hacer, pero había gente que no lo iba a entender. Iban a sabotear aquello porque no tenían la capacidad de poder entender el asunto. En la iglesia no podemos edificar con gente carnal. Aleluya. Quien no tiene pericia para edificar, la tendrá para desanimar. Otro punto, donde surge una oportunidad de servicio, la oposición siempre
va a estar allí. La oposición no va a estar lejos cuando hay una oportunidad de servicio. Y con esto acabo. Hay dos formas, Pablo, en ese libro vemos que de repente Nehemías le va a decir a la iglesia, le va a decir con el grupo que está, edifiquemos. Y ellos se llenan de ánimo y dicen, pues edifiquemos. Pero mira lo que ocurre. Sanbalat y Tobías se levantan y hacen dos cosas. Porque cuando hay una oportunidad de servicio, la oposición nunca estará lejos. Y hay dos maneras. Sanbalat y Tobías nos muestran que hay dos maneras para desenfocarnos en la edificación. Número uno, ridiculizar lo que estás haciendo para que pierdas confianza. Eso es lo primero que hace Sanbalat y Tobías. Ridiculiza lo que haces para que pierdas la confianza. Y número dos, siembra dudas respecto a la gente que está edificando y pone en duda sus intenciones. No sé si eso se entendió. Las dos cosas que hace Sanbalat y Tobías, o las dos cosas que nos pueden desenfocar en la edificación es, número uno, que ridiculicen lo que estás haciendo para que pierdas confianza. Y número dos, que te siembren dudas o le siembren dudas a otros respecto a lo que tú estás haciendo, poniendo en tela de juicio tus intenciones. No me voy a meter ahí. Pero ¿qué hace Nehemías ante la ridiculización? ¿Y qué hace Nehemías ante la duda de las intenciones que él tenía, que Dios le había otorgado? ¿Qué hace? Mira esto, y con esto acabo. Yo contesté, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, diga conmigo sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla. Pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Nehemías utiliza la palabra siervos. Y esa palabra siervos en su contexto es la palabra hebrea ebed, que significa soy propiedad de otro. Aleluya. Yo tengo un dueño. Yo tengo un amo. Yo tengo a alguien a quien estoy sirviendo. Nosotros sus siervos, o sea, yo soy la propiedad de otro. ¿Qué Nehemías hace ante la ridiculización de Sanbalat y Tobías y ante la burla que ellos levantan y la duda que ellos quieren levantar con respecto a las intenciones de Nehemías? Nehemías no hace otra cosa más que reconocer su posición. Oh my God. Para edificar, número uno, descansamos. Para edificar, número dos, tenemos que entender que lo hacemos desde lo corporativo. Número tres, para edificar, tenemos que entender que no podemos delegarle a gente carnal asuntos espirituales. Y número cuatro, para edificar, necesitamos entender quiénes somos. Cuando el propósito es desconocido, el abuso es inminente. Nada será abusado hasta tanto se sepa. Nehemías entiende que esta acusación es sin sentido. Lo están ridiculizando para que ellos pierdan confianza en la tarea y le están poniendo en duda. No sé lo que Nehemías se trama, sabrá, no sé lo que se trama. Yo sé que hay gente que puede estar identificándose con esto. Hay personas que han visto eso. No te has dado cuenta que desde que has decidido servir al Señor, te han tratado de ridiculizar y ponerte en el piso y ponerte la desconfianza, haciéndote creer que nada saldrá, que nada será diferente, que te metiste en una religión más, que todo va a quedarse de la misma manera. Y yo estoy hablando con alguien que se puede sentir identificado y sabe, esta palabra es para mí. Yo sé
sé lo que el pastor está diciendo, porque ha entendido, han visto de momento cómo han ridiculizado, han puesto por poco. No, es imposible que eso se dé. No, eso no se va a lograr, muchacho. ¿Tú crees que Cristo puede cambiar tu familia? ¿Tú crees que no, yo no creo que tu hijo regrese a casa? Y tratan de ridiculizar aquello a lo que tú has creído por la fe, simplemente para que tú pierdas la confianza, pero también comienzan a sembrar la duda. No sabrá Dios por qué se metió en la iglesia. Eso es porque, muchachos, eso es lo que estás buscando. Usted lo ha visto. Hay personas que son así, hay cosas que se levantan así, pero Nehemías entiende que por encima de eso hay algo con lo que él puede mantenerse firme ante estos desvíos, estas oposiciones o estos intentos de desenfoque en la edificación. Yo soy un siervo, yo tengo un dueño, yo tengo un propietario, yo no me mando, yo no me gobierno. Hay alguien que me gobierna y que tiene todo esto bajo control. Está bien, ridiculízame todo lo que quieras ridiculizar. Ponme el tiempo que tú quieras ponerme. Di allá que ponme meses. Yo le doy un año, ¿sabes de lo que estoy hablando? Yo le doy un año, eso es lo que tienes ahí, tú sabes, emoción pura. Le doy un año y se quita, le doy un año y se quita. Tú vas a ver que van a empezar esa producción y no la van a lograr si eso es lo que están es emocionados más nada. Tú vas a ver, no, eso es emoción. Tú vas a ver. No, la realidad es que cuando tú entiendes, yo pertenezco a un dueño, y cuando Nehemías lo que están diciendo en otras palabras, yo le pertenezco a otro y lo que me dijo el dueño no se parece a lo que yo estoy escuchando. Por lo tanto, si lo que yo estoy escuchando no se parece a lo que mi dueño está hablando, entonces yo tengo que ignorar aquello que no se parece a lo que el dueño me está diciendo. Y esa es la realidad, mi querido. ¿Cómo aprendemos en el evangelio? Aprendamos a lo que Dios nos ha hablado en su Hijo Jesucristo. Si lo que te vienen diciendo no se parece al orden de lo que Dios ha hablado según su Hijo Jesucristo, no lo escuches, no te detengas. Escucha bien, no le prestes oído. Te tratarán de ridiculizar, te pondrán en tela de juicio tus intenciones, te podrán decir y hasta sentir allá en su, qué sé yo, en su espiritualidad, decir que ellos sienten que eso no es de Dios, porque mira, hermano, enfócate en Cristo, enfócate en lo que eres en Él, enfócate en tu realidad. Él está diciendo, yo soy un siervo de Dios, yo soy alguien que pertenece a otra persona y esa persona me dio órdenes, esa persona es la que me está conduciendo, y si lo que se está escuchando no se parece a lo que el que me dio la orden está diciendo, no lo voy a escuchar. Si lo que escuchas como evangelio no se parece a Cristo, no lo escuches. Si lo que vienes viendo en la práctica de aquellos que dicen ser, ay, Dios mío, me estoy metiendo en caminos apaches, pero la realidad es, no lo escuches, no prestes atención, puesta tu mirada en el autor y consumador de tu fe, Jesús. Enfócate en Él, enfócate en tu Señor, enfócate en ese a quien tú y yo pertenecemos. Aleluya. Te desanimaste porque prestaste oído a gente y a cosas que no son la voz de tu dueño. Te estás desenfocando y estás permitiendo que el desánimo te arrope por la realidad que lo que estás escuchando no es lo que el dueño dijo. No está conforme al diseño, al propósito. Esto no se parece a lo que escuché. Y como no se parece a lo que escuché, no lo voy a tomar como algo que me afecte. No me puede desenfocar. Cuando nos desenfocamos es porque hemos dejado de prestar atención a lo que el dueño dijo que éramos. Nos desenfocamos porque perdimos de vista, perdimos el oído, el entendimiento de lo que ya somos y de lo que el dueño te dijo. Yo soy propiedad de otro.
Para que yo sea propiedad, un precio se tuvo que haber pagado. Nehemías en las sombras dijo, yo soy propiedad de otro. Hay uno que puso un precio por mí, yo soy propiedad de otro. Alguien pagó por mí. Eso es lo que Nehemías está diciendo, alguien pagó por mí. Y Nehemías está en la sombra. No, Nehemías todavía no ha entendido ni esta situación del nuevo pacto. Él no entiende esto. Pablo. Él está hablando entre sombras y de momento le dice a esta gente, ¿sabes qué? Nosotros somos siervos. Nosotros somos pertenecientes de alguien que pagó por nosotros. Hoy en la realidad del nuevo pacto, nosotros debemos entender que alguien pagó el precio y que tú perteneces a ese que, te voy a decir algo, si lo que te dicen, si lo que escuchas o lo que des no es conforme al precio que se pagó, no lo escuches ni lo recibas. No lo escuches ni lo recibas. Si lo que estás escuchando, estás viendo, si lo que estás recibiendo está por debajo, no es conforme al precio que se pagó, no le prestes oído. No le prestes oído. Hemos aprendido hoy que para edificar hay que descansar, que para edificar hay que hacerlo corporativamente, que para edificar no podemos delegar asuntos espirituales a gente carnal. Y hemos aprendido que para edificar es necesario que podamos entender que pertenecemos a alguien y ese pagó un alto precio por nosotros. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por cada una de las personas que se ha conectado hoy. Yo te doy gracias, Señor, por el privilegio que me concedes, Señor, de poder llevar de una manera práctica tu palabra a alguien, de una manera sencilla, tu palabra a alguien, que alguien pueda entender que en esta jornada de la edificación puedan entender que es por tu descanso, es descansando en ti, es trabajando corporativamente, Señor, es entendiendo los asuntos desde el Espíritu y no abogando a gente carnal, Señor, es entendiendo que la edificamos porque pertenecemos a ti, Señor, que nada nos desenfoque, que nada les quite, Señor, el enfoque que eres tú, Cristo, que continuemos mirando el blanco de la soberana vocación, no a izquierda ni a derecha. Te doy gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia en Cristo Jesús. Y si hay alguien hoy que quiere recibirte, Señor, ahí levanta sus manos y te recibe como el Señor que dirige su vida, como el Salvador que ha justificado gratuitamente, como ese que ha venido a dar una nueva vida y una nueva esperanza. Gracias, Señor, por tu obra en la cruz del Calvario, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me despido de ti. Es un honor poder estar contigo. Confío que esto ha sido un tiempo de edificación. Nos veremos en la próxima. Bendiciones. Qué hermoso regalo que te hayas conectado hoy con nuestra familia. Y si este mensaje ha edificado y bendecido tu vida, déjanos tus comentarios o preguntas. Si necesitas oración, puedes escribirnos mediante este mismo foro o enviando un mensaje con la palabra oración y tu nombre al 787-452-0186 o 787-546-1219 o 718-9960 y nos comunicaremos contigo. Queremos escucharte, queremos conocerte. Escríbenos, no lo dudes.